todo el contexto, Padre, Señor, el enfoque principal de este tema, Señor. Señor, hoy tú vas a hablar sobre el Evangelio, Señor, sobre la obra salvadora que has hecho con nosotros, Señor. Nos ha librado de este siglo malo, Señor, que nos lleva, Señor, a la ira, a la condenación, Señor. Pero gracias, Cristo, porque tú nos miraste desde antes, Señor, del antiguo pacto. Tú ya habías hecho, Señor, una promesa a tu Hijo Abraham, Señor. Ya estábamos, Señor, en un pacto con nosotros, Señor. Ya nos tenías destinado nosotros los gentiles, Padre. Gracias, nuestro Señor. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Así como introducción rápida, hermano, hablamos el martes pasado sobre el apóstol Pablo, amén. Bueno, el apóstol Pablo primeramente dio su autoridad como apóstol, no dado por hombres, sino por nuestro Señor Jesucristo. Fue un llamado directamente por Él. Y bueno, sabemos que el Señor se le presentó camino a Damasco. Y bueno, cuando se le presentó en aquella luz grande, dice que lo tiró. Y bueno, en ese momento Pablo cayó. Él miraba y en ese momento quedó ciego. Y el Señor, amén, le dijo: ¿por qué me persigues, Pablo? Amén. Y bueno, le dijo: Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, amén, a quien tú persigues. Y bueno, fue después con los apóstoles. Él estuvo congregándose en una iglesia de Antioquía, ahí en Hechos capítulo 15. Y bueno, hizo su primer viaje misionero. Dice que los ancianos de la iglesia, amén, pusieron las manos sobre él y después lo mandaron a un viaje misionero. Y después, hermano, por los apóstoles fue confirmado su llamado y lo mandaron a él con los gentiles y los demás fueron a los judíos, amén. Entonces dice Pablo que él era apóstol y se le presentó el Jesucristo como hijo abortivo, amén, al último, pero solamente por su gracia, amén. Claro, pues le tocó sufrir un poquito más, trabajó más, pero todo lo hizo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y después quedamos en un versículo en los saludos, amén. Ahí en el versículo 2, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hablábamos un poco sobre los saludos, gracia y paz. ¿Qué significa gracia y paz? Amén. Gracia significa, amén, viene de la palabra en griego charis, que significa acto inmerecido de bondad. Significa todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús sin merecerlo, hermano. Y no hay manera de tener gracia, hermano, porque no es algo que te puedas ganar o merecer por tus obras. Es pura gracia. Es un favor inmerecido, amén. Y bueno, también hablábamos un poco sobre lo que significaba paz. Y bueno, dice que la paz se refiere a la relación que por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios, solamente por la obra santificadora de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Romanos 5:1 dimos un versículo: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo siempre en sus cartas menciona gracia y paz a vosotros, amén. Entonces, esta paz viene por Jesucristo y la gracia es algo que no merecemos. Entonces, ahora sí entramos al versículo que hoy estaremos predicando, amén. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Dice, vamos a leerlo desde el 3. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo. Amén. Un siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermano, que se dio por nosotros, amén, por nuestros pecados para librarnos de este siglo malo, amén. Nos libró de este siglo malo, hermano.
Gloria a Dios, aleluya. Este siglo, hermano, solamente nos lleva en un camino contrario a lo que es Jesucristo. Somos llevados por las corrientes de este siglo, a lo mejor por el comunismo LGTB, otros por las mujeres, amén, que se levantan para ya no ser, ahora sí, mandadas. Siempre se me olvida el nombre, hermano, ¿alguien me ayuda? Los feministas, amén, el feminismo. Otros son llevados por este siglo malo, amén, a hacer riquezas, a tener poder con esos corridos tumbados, ¿verdad?, que salen por ahí. Y bueno, este mundo te lleva a poner las cosas de abajo, amén, la mirada en las cosas de abajo. Bueno, a veces cuando uno se mete a las redes sociales y empieza a ver cómo pues la gente empieza a tener poder, y bueno, suben las historias en esos carros últimos modelos, y bueno, andan en Cancún, andan en Baja California, acá en aquellos viajes excéntricos, con mujeres, con poder, con fajos de dinero. Y bueno, hermano, si supiera la verdad, estos jóvenes que miran todo eso, que es pura mentira, amén, que eso aparentemente ellos enseñan que da la felicidad, pero es mentira. Ellos cantan de poder, pero los jóvenes insensatos, amén, quieren tener poder y andan quemando llanta y bueno, con la música todo lo que da. Y al último pues ellos terminan en la cárcel, levantados por el crimen organizado, terminan chocando y muertos por cantar esas canciones, amén, que solamente ellos cantan pero no lo viven. Solo muestran supuestamente felicidad, pero ellos no la viven, amén. Y todo esto que nos ofrece este siglo malo, pues nos lleva a la muerte, nos lleva a la condenación. Y simplemente, hermano, aunque tú no hagas todas esas cosas, hermano, tú estás condenado por no tener a Jesucristo. Tú eres enemigo de Dios sin tener a Jesucristo. Ayer en el discipulado venía una pregunta muy buena que vamos a estar resolviendo hoy, y no es que la quisiera contestar hoy, hermano, la pregunta que teníamos ayer. Bueno, si Dios ama verdaderamente o no a las personas, si ama solamente a los cristianos, a los que creen en Jesucristo, o si ama verdaderamente a todo el mundo. Bueno, y todo esto venía por una frase: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, amén. Y bueno, vamos a estar contestando esto más adelante. Entonces, solo Cristo en su muerte y en su resurrección, puede librarnos de este presente siglo de corrupción. La maldad que va en contra de Dios, como toda la raza humana ha venido haciendo desde el principio. La raza humana, desde un principio, sabiendo que había un Dios, no reconoció a Dios, sino que se hizo vano en sus propios razonamientos, y en vez de adorar a Dios sabiendo que había un Dios, ¿qué hacemos, hermano? Tallamos una escultura de un animal que anda por ahí, de reptiles, cuadrúpedos, y nos arrodillamos ante ella y le adoramos como a Dios. Y dice que nos hacemos vanos en nuestros razonamientos y vivimos una vida conforme a nosotros queremos, a nuestra propia moral, a nuestros propios deleites, cuando no hacemos lo que Dios desde un principio se nos ha hecho evidente. Dios desde un principio, hermano, se te hizo evidente a ti, aunque no lo conocías, aunque no conocías el Evangelio del Señor. ¿Sí o no, hermano? A veces volteábamos a ver al cielo y decíamos: tiene que haber un Dios que hizo los cielos y la tierra. Tiene que haber un Dios más alto que está en este universo, que tiene que estar gobernando todos estos planetas, porque no es posible que haya algo tan perfecto en la tierra. Los mares, el agua dulce que nunca deja de cesar, amén. Como los animales, muchos no dejan de existir, es una cadena que va alimenticia que nunca se acaba. Se acaba por los humanos, amén, pero no por naturaleza. Pero, hermano, yo me hacía esto. Me acuerdo que nos acostábamos mis amigos y bueno, estábamos arriba de la casa viendo las estrellas y bueno, decíamos: yo creo que hay un Dios. Yo creo que hay un Dios que gobierna desde todo el universo y nos mira como a lo mejor en el puño de su mano.
Y sabíamos, aunque no sabíamos la ley, aunque no sabíamos del nuevo pacto, las palabras de Pablo, sabíamos que era malo el robar, sabíamos que era malo el matar. Dios nos lo hizo evidente desde un principio, y a ti y a mí, que eso era malo, porque lo puso en tu corazón. De hecho, el ateo dice: yo creo que no hay un Dios. Pero sabes, cuando está en el lecho de muerte, cuando lo tienen apuntando con un arma en la cabeza, ¿a quién crees que claman? Señor, yo le aseguro, hermano, que claman a un Dios, amén. Porque está en nuestra existencia, amén, que hay un Dios. Entonces, es eso, hermano. No le estimamos a Dios conociéndole. Nos hacemos vanos en nuestros razonamientos. Vayamos allá a Romanos capítulo 1, versículo 21. El Señor nos libra de este siglo malo, hermano. Romanos capítulo 1, versículo 21. He escuchado a algunas personas que dicen: bueno, el Señor es injusto porque, bueno, ahí tengo un familiar que a lo mejor está endemoniado, pero bueno, a él nunca se le ha predicado el Evangelio. O tuve un familiar que no se le predicó el Evangelio y pues murió. ¿Será que Dios será injusto y lo va a condenar malamente simplemente por no haber creído en Jesucristo? O aquellos, mis bisabuelos que estaban en un monte o en una isla, ¿será Dios injusto en condenarlos? Y bueno, aquí viene la palabra del Señor en Romanos 1:21, desde el 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se ha visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa, pues que aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Dice más adelante el 22: profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen en forma de un hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y reptiles. Amén. Entonces, por consecuencia, amén, el Señor los entrega a sus pasiones, los entrega a esas mentes depravadas, reprobadas. ¿Por qué? Porque prefirieron adorar a reptiles y a ídolos antes que a Dios. Y no es que Dios los condene y los haga malos, no, solamente los entrega y los deja que hagan lo que su corazón quiera hacer: pecar, tener otros ídolos. Y bueno, por consecuencia viene el pecado. Entonces, dice más adelante en el 25: porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones desagradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se incendiaron en lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Pastores, ¿qué dicen los homosexuales? Que así nacieron y así sintieron. Hermano, ellos, en vez de adorar a Dios, hermano, se extraviaron adorando a otros ídolos, y porque por consecuencia Dios los entrega a pasiones, amén, vergonzosas, que ellos mismos querían hacer, amén. Hechos vergonzosos, cambiaron el uso natural de la mujer, y bueno, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y una mente reprobada. Entonces, los creyentes en Cristo Jesús somos salvados, amén. Vayamos allí a Mateo 20:28.
Se lo voy a leer yo, hermano. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El Señor, hermano, no vino a ser servido, sino a servirnos a nosotros, dando su vida por ti, por mí, para salvarnos de este siglo malo. Amén. Gloria a Dios. Y quiero ir un poco atrás de cómo el Señor Jesucristo, cómo nos salvó. Y no fue esto desde el nuevo pacto, no fue desde, hermano, desde hace 2000 años, no. Él tenía su mirada puesta en nosotros desde hace mucho tiempo, desde Abraham. Nosotros, amén, estábamos en los planes del Señor. Amén. Él vino a salvarnos y desde Abraham Él ya tenía la mirada puesta en judíos, en gentiles, en griegos. Y ahora, gracias a eso, ya somos uno en Cristo Jesús. Amén. Desde el antiguo pacto hizo un trato con Abraham, amén, en el cual tú y yo seríamos salvos solo por la fe, por creer en Jesucristo, y nos sería contado por justicia. Amén. Entonces, vayamos allá a Romanos, capítulo 4. Vamos a estar viendo un poco la historia de Abraham, amén. Cómo fue Abraham justificado solamente por la fe. Así como tú y yo ahora podemos ser salvados simplemente por la fe. Gloria a Dios. Vayamos a Romanos capítulo 4, versículo 13. Gloria a Dios. Dice, porque la promesa a Abraham, a su descendencia, de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Amén. Dice, amén, que el pacto, la promesa que le hizo a Abraham, amén, y a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por mediante la justicia de la fe. Entonces, cuando el Señor hizo la promesa con Abraham, número 1, no había ley. Número 2, Abraham no estaba circuncidado. Amén. Y bueno, el Señor hizo una promesa y sabemos que el Señor cumple sus promesas. No es como nosotros, hermano, que a mediación de promesa ya cambiamos las condiciones y decimos, no, mira, ahora va a ser de otra manera. Ahora a mí no me conviene de esta manera. No, hermano, el Señor no es como nosotros. Él cumple su promesa en el momento que Él la hizo, ¿eh? Con los acuerdos de ese momento. Vayamos a Génesis 15, versículo 6. Cómo el Señor nos salvó de este siglo malo desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, hermano. Hace miles de años atrás. Génesis capítulo 15. Y estas son las buenas nuevas de salvación, hermano. Como el Señor nos miró desde el antiguo. Dice Génesis 15:6. ¿Lo tienen? Dice, Abraham creyó en el Señor y Él se lo contó por justicia. Y le dijo, yo, el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra, para que la poseas. Y él dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió, tráeme un novillo de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y él trajo todos estos y los partió a la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de la rapiña descendieron sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Amén. Entonces, el Señor le prometió a Abraham un hijo. Amén. En todo el capítulo 15 usted lo puede leer con tiempo en su casa. Y bueno, en el capítulo 15 el Señor le prometió a Abraham una descendencia. Abraham ya era viejo
Y bueno, él decía, pues ¿quién va a ser mi descendiente? ¿Será Eliezer uno de mis sirvientes? Señor, no tengo a quién poner como mi descendencia. Pero el Señor hizo una promesa que su descendencia, amén, serían benditas todas las naciones. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y hermano, siendo que su cuerpo estaba como muerto y Sara siendo estéril, él creyó. Estaba todo en contra. Estaba, supongamos, 1000 contra un argumento nomás. Solamente era que tener fe, hermano. Y no es tan difícil o diferente como en estos tiempos. Solamente con creer en Jesucristo somos justificados y somos salvos. Y muchos otros, hermanos, te ponen 1000 cosas en contra, de que tiene que ser por obras, de que tienes que trabajar, tienes que ser circuncidado, tienes que ganar un cierto de almas para ser salvo, poniendo obras que no son mediante la fe. Entonces, creyó al Señor y le fue contado por justicia. Entonces el Señor le dijo, mira las estrellas del cielo, amén, porque así será tu descendencia, amén, amén. Mira las estrellas del cielo, Abraham, porque así será tu descendencia y daré toda esta tierra por heredad a tus hijos, amén, aun cuando todo parece ser contrario. Entonces, vayamos allí a Gálatas, capítulo 3, versículo 8. No me he salido del objetivo de Gálatas, hermano. Estamos en lo mismo, amén. Gálatas 3, 8. Gloria a Dios. Dice, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por medio de la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, las buenas nuevas de salvación no solamente, hermano, fueron anunciadas por medio de Jesucristo y de los apóstoles. Las buenas nuevas de salvación fueron anunciadas a Abraham. Amén. Que por él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Amén. Los que son de la fe son bendecidos con Abraham. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y cómo es eso, hermano? ¿Será que nosotros somos descendientes de Abraham? ¿Será que nosotros somos hijos directamente de su descendencia? Entonces, ¿cómo es que se cumple esta palabra en nosotros los gentiles? Entonces, vamos a retomar un poco la historia, hermano. Abraham tuvo a Isaac por hijo. Amén. Isaac tuvo a Jacob. Amén. Y de Jacob vinieron pues las 12 tribus, amén. Vinieron los 12 hijos. Y de esas 12 tribus, amén, de una que es la de Judá, el Señor hizo un pacto con un descendiente de Judá. Y ese es el rey David. Amén. Y le prometió a él que de su descendencia habría un rey que reinaría por los siglos. Entonces, vamos a ir ahí a la historia. Vayamos a 1 de Samuel 17, 12. Entonces vamos a ver cómo es que nosotros somos beneficiados de Abraham. Gloria a Dios. A lo mejor podríamos ser descendientes de Saúl o de otros hijos de ellos. Amén. De los que no fueron escogidos. Vayamos a 1 de Samuel 17, 12. Y si alguien me puede ayudar dándole lectura, fuerte y claro. ¿Lo tiene? 1 Samuel 17, 12. Y David era hijo de aquel hombre estratego de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Amén. Entonces, David venía, hermano, de la tribu de Judá.
Entonces, vayamos allá a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Amén. Entonces, el Señor, antes de que muriera David, le dijo que de tu descendencia, de tus entrañas, amén, saldrá uno, amén, que establecerá el trono, tu reino, para siempre. Dice el 14, yo seré padre para él y él será hijo para mí. ¿De quién está hablando, hermano? Amén. De nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser el hijo para él y él, el Señor, como padre. Y dice, cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¿Quién fue azotado, hermano, por llevar tus pecados? No es que él haya pecado, sino que dice que cuando él peque será azotado por vara de hombres. Gloria a Dios. Pero dice el 15, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien le quité delante de ti. Entonces recordemos que en la cruz dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? A mí me pareciera que el Señor se había apartado de él, pero después dijo, consumado es, pagado está. Y en aquella cruz murió por ti, por mí. Y hermano, él no fue dejado solo como dejó el Señor a Saúl, que apartó su rostro de él, sino que lo resucitó de entre los muertos y le dio autoridad, amén, para perdonar pecados en su nombre. Y bueno, dice el 15, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de ti. Tu trono será establecido para siempre, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. ¿Qué reino ha permanecido hasta el tiempo de ahorita? Recordemos que el reino de Dios era semejante a un grano de mostaza. Amén. Y lo comparamos en aquel tiempo con Roma. Era insignificante. Era la menor de todas, el reino de los cielos. Pero hasta ahorita es el único reino que ha permanecido, porque el de Roma, el de Alejandro Magno, el de todos los que han pasado después, el de los otomanos, todos han caído. Y el único, aunque parecía pequeño, se hace tan grande como un árbol, que dice que es como un árbol de mostaza, que aunque es la más pequeña, después se esparce y da las mayores hortalizas para que de todas las naciones vengan y se aniden en ese árbol, que es el reino de Dios. Amén. Es el único que ha permanecido, y se cumple la palabra en esta profecía que le dio Natán el profeta a David cuando él muriera. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién es ese hijo? Amén. ¿Quién es esa descendencia? Bueno, Mateo se encarga de darnos esos datos. Mateo, gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 1, versículo 16. Ahí viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, de cómo desde Abraham hasta José es la descendencia de Jesús. Y bueno, dice, no lo voy a leer toda la genealogía porque está muy larga, pero solamente vamos al capítulo 1, versículo 16. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y dice que de la generación de Abraham hasta Jesús, estaba haciendo las cuentas y se dice que fueron 42 generaciones. Y ahí da los datos de que de Abraham a David fueron 14 generaciones, de David a la deportación a Babilonia otras 14 generaciones, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo otras 14.
Entonces, desde Abraham hasta José fueron 42 generaciones hasta Jesús, el Cristo, amén. Y ahí se cumple la promesa, que de su descendencia de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí se cumple cuando nuestro Señor Jesucristo da la vida por ti y por mí en la cruz del Calvario y abre el Evangelio para todos, gentiles, judíos, samaritanos. Cuando le dijo a sus discípulos: vayan a todas las naciones y prediquen el Evangelio, amén, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enséñenlos a guardar todas las cosas que os he enseñado. Y hermano, por Jesucristo ahora todos nos hacemos hijos, y sí, coherederos también con Cristo, con el Padre. Y ahora somos hijos y somos ahora reconciliados con nuestro Padre Celestial. Y aquí se cumple la promesa. Años, amén, muchos años atrás del antiguo pacto, amén, que fue en Abraham, no en la ley, hermano. Y vamos a estar viendo que la ley no fue mala. La gracia y la fe, la gracia con la fe no está peleado con la ley, hermano. No es así. Las dos fueron dadas mismas por el Señor, pero cada una tuvo un propósito especial. Gloria a Dios, aleluya. Vayamos de nuevo ahí a Romanos capítulo 4, versículo 21. Gloria a Dios. El Señor es bueno, hermano, que nos volvió a ver desde hace mucho tiempo. Yo me alegraba cuando estaba escribiendo todo esto, y créanme, salían lágrimas de donde miraba su bondad, su amor, su misericordia desde hace mucho tiempo, y me quebrantaba, hermano, por su obra salvificadora en nosotros. Lo tiene en Romanos capítulo 4, gloria a Dios, versículo 21. Permítame, hermano. Dice: y estando plenamente convencido a Abraham, amén, de lo que Dios le había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, amén. Así como Abraham no titubeó, dice, estando Sara con una matriz estéril, su cuerpo ya como muerto no titubeó, y le fue contado por justicia. Y bueno, nosotros, hermano, somos también, cuando creemos en Jesucristo, somos justificados por la fe y nos es contado por justicia. ¿Y cuál es el resultado de esto? Gloria a Dios. Vayamos allí al versículo 23. Perdón. Ahora nosotros somos justificados para todos los que creen. Y no solo por Él fue escrito que le fue contado, sino también por nosotros, hermano, a quien será contada como a los que creen en aquel que le levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestras justificación. Entonces, no solamente fue escrito esto hace mucho tiempo, sino también por ti y por mí. Si crees, te es contado por justicia, amén, y eres justificado por Jesucristo. Y el resultado de esto, ahora sí, lo que dice el capítulo 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Aquí quiero entrar un poco a la pregunta que nos hacíamos ayer. ¿Será que Dios ama al pecador y aborrece el pecado? Dice que cuando nosotros no somos justificados por la fe, hermano, por consiguiente, pues no tenemos paz para con Dios. Pero ahora que tenemos fe y somos justificados, ahora sí tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, de quien también hemos obtenido entrada por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vayamos ahí al versículo 8. Dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, hermano, que nosotros, no había alguien que muriera tan siquiera por algún justo, hermano. Nadie muere por un pecador. Alguien pudiera dar la vida por un justo que va a salvar a muchas personas, pero por mí, por ti, yo creo que nadie daría la vida. Entonces, dice la palabra que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. De alguna manera, hermano, nuestro Dios, nuestro Padre, no podía mostrarnos el amor, la justificación, porque no había nada que pudieras hacer para ser justo, hermano. Eras condenado. Si querías ser justificado por la ley, dice que nadie es justificado por la ley, porque si tan siquiera pecas o transgredes un mandamiento de la ley, te haces culpable de todos los demás. Como está escrito en Romanos, dice que no hay justo ni aún ninguno. Entonces, la única manera en la cual Dios mostró su bondad para con nosotros, su amor, fue por medio de Jesucristo. Y cuando tú vienes a Jesucristo y te arrepientes y crees en Él, eres justificado. Y entonces sí, hermano, entonces sí tenemos el amor del Padre. Ahora sí somos reconciliados con el Padre. Amén. Dice 9: entonces mucho más, habiendo justificados por la sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Cuando tú no tenías al Hijo, tú tenías la ira del Padre, como dice aquí el versículo 9. Sin Él no eras salvo de la ira de Dios, pero ahora, por su sangre de nuestro Señor Jesucristo, eres salvo de la ira de Dios por medio de Él. Entonces, mi hermano, ¿qué había antes que no teníamos a Cristo? Amén. ¿Qué estaba sobre nuestra cabeza? Amén. ¿Quién me puede responder, hermano? Amén. ¿Qué teníamos sin Cristo? Es una pregunta, hermano. La ira de Dios. No había amor. No había amor. Había ira y condenación. Amén. Pero no podemos decir que no había bondad o amor. También me decían, bueno, si Dios es bueno, a veces el Señor de alguna manera nos salva, de alguna manera, pues, por su misericordia y su bondad nos muestra el Evangelio. Sí, hermano. No dejamos por un lado de que el Señor es bondadoso. Sabemos que el Señor es lento para la ira y grande en su misericordia. Sabemos que el Señor hace salir el sol para buenos y para malos. Pero esto no es amor. Esto es bondad. Esto es tolerancia. Esto es paciencia. Amor es dando a su Hijo Jesucristo. Y cuando tú lo aceptas, ahí sí te da su amor. Entonces no podemos decir que ama al pecador, porque lo que había era ira. Amén. No es lo mismo bondad que aceptación. Bondad es lo que Él muestra para con todo el género humano. Aceptación es cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo, y ahí sí puede decir que ama a los creyentes por medio de Jesucristo. Pero gloria a Dios. Entonces, ahí en Romanos capítulo 1 versículo 19-20 vamos a ver que el Señor es bondadoso, hermano, con todos. Romanos capítulo 1 versículo 19-20 dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder
y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Amén. Entonces, gloria a Dios. Hermano, esto es bondad. Porque Dios, aunque no conocíamos a Dios, Él mostró su bondad y paciencia para con nosotros y se nos hizo evidente, amén, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad. Entonces, sí, hermano, aunque a lo mejor hay personas que son malas, pero de alguna manera el Señor les hace ver la bondad de Dios, le muestra sus atributos con mucha claridad para que se arrepientan, para que vengan al camino, para que crean en Jesucristo. Eso es bondad, eso es amor. Y sí, de alguna manera es bueno sin merecerlo, pero eso no es aceptación. Entonces, cuando conocemos a Dios por su providencia, Él nos guía al arrepentimiento. Vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice: ¿o tienes en poca las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento? A veces tú y yo, hermano, a veces las personas de allá afuera tienen muy en poco la bondad, la tolerancia de nuestro Señor Jesucristo y su paciencia, ignorando que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. A veces es difícil entender a las personas cómo una y otra vez los libra de la muerte, los libra de la cárcel, los libra de un momento de escasez, los libra de que su hijo se está muriendo y el Señor los vuelve en su misericordia, clamando, los vuelve a dar vida, les da una oportunidad, les muestra su amor, su bondad, su tolerancia. Pero, ¿qué pasa? Tenemos en poco. Pero, hermano, déjame decirte que no siempre habrá bondad y tolerancia. Algún día esto se acabará. Cuando vengan las nubes, cuando nadie se lo espere, y entonces ahí solamente habrá ira y destrucción, y verán a Dios, ya no el misericordioso, verán a Jesucristo, hermano, con ojos de llama del fuego, y ahí sí condenará a todos sus enemigos, a todos los que no creyeron en Él, porque tenían en poco su bondad. Hermano, cada día que estamos aquí, cada día que vives, Él te muestra su bondad, tolerancia y paciencia. Pero lo tenemos en poco. Lo tenemos como cualquier obra que hace cualquier humano. A veces le damos más gracias al humano que a Dios. A veces le ponemos más importancia a lo que hace un hermano o un vecino que a lo que hace Dios. Le retribuyes más a ellos. Y a Cristo. No crees en Él, no te arrepientes, no lo conoces, no vas a orar ya no ayunas, ya no te arrepientes de tus pecados, sino que cada día estás dándole deleite a este siglo, deleitándote en este siglo, en la vanidad, en la vanagloria, en el adulterio, en la fornicación, haciéndote vano en tus razonamientos, creyéndote que así serás justo. Pero hermano, esto se acabará algún día. Por eso, mientras que se dice hoy, hermano, arrepiéntete, ven a Cristo, que hoy te da la salvación. No esperes que venga en las nubes, porque ahí entonces ya no habrá tiempo. Nos podrá pasar como aquellas 5 vírgenes insensatas, amén, las cuales el Señor les dirá: apartaos, no os conozco, amén, porque no estuvieron alerta. O como aquel hombre, siervo malo, que sabe que su amo va a tardar y empieza a tomar.
empieza a golpear a sus consiervos, empieza a hacer fiesta, empieza a beber. Dice al cabo que mi amo tarda en llegar. Y hermano, llegó cuando menos lo esperaba y fue azotado y fue condenado y fue echado afuera. Azotes, donde es el crujir de dientes, al fuego eterno. Pero eso es la bondad de Dios. No es la aceptación como ahora se cree. No, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No, hermano, está mal dicho. Aborrece al pecador, aborrece el pecado, pero hay bondad y hay tolerancia. Pero no abusemos de ella, porque sabemos que el día del hombre es como la neblina. Hoy estamos y mañana quién sabe. Somos como la flor de la hierba. Ahorita, hermanos, fuertes, dando flores, pero mañana es arrancado y echado al fuego. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver que no somos amados cuando somos pecadores. Romanos 5, 1 al 3. Perdón. Es Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia se restringen la verdad. Porque lo que conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hermanos, sin Cristo somos injustos, vivimos en impiedad, en injusticia. Amén. Y desde el cielo se revela la ira del Señor. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículos 5 al 6. Efesios capítulo 5, versículo 5. Dice, gloria a Dios, ¿lo tiene? Dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie nos engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipe con ellos. ¿Con quién se revela la ira, hermano? Con los pecadores, con el idólatra, con el avaro, con el impuro. Y más atrás habla de más cosas, hermano. Con los que echan mentiras, con los que echan groserías, con los que con los que hablan obscenidades y necedad. Contra eso se revela la ira del Señor. Amén. Dice que nadie nos engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas que cometíamos en otro tiempo, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Todos éramos hijos de desobediencia antes, hermano. Sin Cristo y estaba la ira de Dios sobre nosotros. Entonces, antes éramos estos. Ahora en Cristo, por la fe, por medio del Espíritu Santo, vamos siendo renovados, vamos siendo, hermanos, cambiados de gloria en gloria. Y su obra del Espíritu Santo nos va lavando. No te digo que a lo mejor nunca vas a volver a fallar, pero el Espíritu Santo te va a redarguir, su palabra también te va a redarguir y vas a cambiar, hermano. Entonces, ahora somos hijos de luz, amén. Ya no de tinieblas, ya no participamos en necedades, en groserías, en obscenidades, en idolatría, en ser impuro o avaro. Ya no, hermano. Y si estamos en eso, pues hay que pedirle a Dios que nos libre de eso, amén. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 6.
somos hijos de ira, hermano, cuando no tenemos a Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Amén. Entonces, la ira, hermano, va a venir sobre los que están sobre estos pecados. Amén. Las pasiones, los malos deseos, la avaricia, la idolatría, la fornicación. Entonces vendrá sobre los hijos de desobediencia. Entonces, Dios no ama al pecador, porque ellos son hijos de desobediencia. Pero la bondad de Dios los orilla a que se arrepientan, para que sean aceptados, y entonces sí crean en Jesucristo y sean aceptados y amados por el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Vamos de nuevo ahí, hermano, a la palabra. Gloria a Dios. Vayamos allá a Gálatas capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver cómo desde Abraham nosotros somos alcanzados. Y Pablo le explica en términos humanos. Y esto es hermoso, hermano. La obra de salvación desde Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo, amén, por el cual fuimos alcanzados todos los gentiles. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, cuando Abraham le hizo esta promesa, número 1, no estaba circuncidado. Número 2, la ley vino 430 años después de la promesa que hizo Abraham. Y como en términos humanos, si usted hace un trato con alguien, lo ratifica, queda ante un notario, ya no se cambian estas condiciones. Amén. Y sabemos que Dios es un Dios justo que cumple también sus promesas que le hizo a Abraham. Entonces, si fuera la salvación dada por la ley, entonces pues ¿para qué fue dada esta promesa? No, hermano, la ley fue añadida a causa de la transgresión, porque había un pueblo tan malo, que era tan desobediente, amén, que el Señor los libraba del faraón, les daba de comer, les daba maná del cielo, les daba agua de la peña, y seguían pecando y pecando. Por la transgresión de ellos vino la ley, amén. Y dice más adelante que la ley dice que fue capaz de impartir vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos al 21 y hay una pregunta. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos a los que creen. Entonces dice: y antes de venir de la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada.
Entonces dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Dice que el ayo viene siendo un maestro que nos guía, que nos corrige, nos pega de alguna manera. Es un maestro duro que nos lleva a la fe. Si no hubiera sido por la fe, no hubiéramos dependido, amén, de la fe en Jesucristo. Gracias a la ley que era dura, amén, y que muchos no podían ser salvados por la ley. Dice que, bueno, muchos de los antiguos, de los padres, de los apóstoles, nadie podía cumplirla, hermano. Entonces, pero gracias a ello, eso los hizo voltear a ver a Jesucristo, amén. Eso los hizo voltear a ver que no podían ser salvos por la ley, sino que solamente por la fe de nuestro Señor Jesucristo, que también fue dada a Abraham, y por ella seríamos justificados, amén, y nos iba a ser contada por justicia. Entonces vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Dice el 25, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo ese maestro que nos condena, que nos corrige, pues en Cristo, de Cristo os habéis revestido, y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús, y sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Y aquí se cumple esa promesa que hablábamos desde el Génesis, hermano, 15:6, por la promesa de Abraham. A lo mejor no venimos tal vez de una descendencia directa de Abraham, pero ahora somos hijos de Abraham, somos hijos del Padre de la fe, por creer como Él lo hizo, y le fue contada por justicia. Y ahora nosotros también, por tener esa misma fe, somos hijos de Abraham, somos de Cristo Jesús, y ahora ya no hay griegos, ni judíos, ni gentiles, ahora somos uno, hijos de nuestro Padre por Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, amén. Vayamos a Romanos. ¿Me pueden dar hora? 8:46, ok. Ya casi terminamos. Romanos, vayamos allí a Romanos capítulo 4, versículo 21 al 22. Lo habla en Gálatas, la condenación que tenemos y cómo por Abraham hemos sido salvados, y el resultado de la justificación por ser imitadores de la fe de Abraham. Lo vemos en Romanos y en Gálatas. Romanos capítulo 4, versículo 21. Dice, 21 al 22, y estando plenamente convencidos de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Ahora vamos al resultado de la justificación. Romanos 5, versículo 1 al 3, que fue el que leímos anteriormente. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de que también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, por su sangre somos salvos de la ira, dice el versículo 10, por si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido reconciliación. Amén. Entonces, hermano, conviene creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice su palabra en San Juan 3:16, gloria a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tú tienes la vida eterna, amén. Y dice también su palabra en Juan capítulo 6, versículo 35. Dice la palabra de Dios que si creemos en Él, dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Él es el pan de vida, hermano. A los padres antiguos se les dio un pan del cielo solamente para llenar el vacío que había en su estómago. Pero a nosotros ahora se nos ha dado un pan del cielo, y no uno que llena la panza, hermano, sino un pan que nos da la vida eterna. Cuando escuchamos su palabra, amén, es el pan que viene del cielo y nos da vida, nos da reconciliación solamente por creer en Él. Y dice que el que cree en Él jamás tendrá sed. Dice también su palabra en Juan 3:18, amén. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, amén. Entonces es importante, hermano, que aproveches su bondad, su tolerancia, y que vengas a Jesucristo, amén. Yo no sé tú, hermano, pero hoy es un día para acercarnos a Dios, para arrepentirnos si nos hemos apartado del Señor. Tú te conoces, tú sabes si ya dejaste de orar, tú sabes si ya te apartaste del Señor. Y muchos de nosotros, hermano, muchos de nosotros, sabes, ya dejamos la oración. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Por qué ya dejamos la oración? Porque sabes que no quieres dejar el pecado, y que si vas a la oración, su Espíritu Santo te va a redarguir y te va a hacer sentir mal por el pecado. Por eso muchas veces ya no oramos. Por eso muchas veces ya no vamos a la iglesia a escuchar palabra, porque sabes que te va a confrontar tu pecado, tu manera de vivir. Sabes que no te va a dejar en paz la palabra, te va a taladrar, pero su bondad está ahí. Muchas de las veces ya no quieres leer la palabra, porque sabes que es como espada de dos filos. Y sabes, ya no te va a dejar pecar, ya no te va a dejar ver esos videos, ya no te va a dejar ver a lo mejor cosas que desagradan a Dios. Ya no te va a dejar juntarte con esas personas que a tu carne le agrada. Ya no vas a poder adulterar, tener ídolos, tener cosas que te apartan del Señor, hermano. Por eso, hermano, no tengas en poco su bondad. Hermanos, el Señor es bueno. Amén. El Señor, si no creemos en Él, si no nos arrepentimos, si andamos en luz, somos hijos de ira, hermano. Pero si te arrepientes y tienes fe como la de Abraham, serás justificado y te será contado por justicia, hermano. Ponte de pie. Amén.